susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos de la eterna llama, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos de la eterna llama, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, acólitos del Averno, a un nuevo podcast. Además, hoy es muy especial, porque tenemos un invitado de altura. Hoy, en Ecos del Averno, no escucharemos un testimonio cualquiera. Escucharemos a un hombre que lleva más de 3 décadas registrando voces desde el otro lado del umbral. Un pionero, un investigador riguroso, un puente entre lo visible y lo invisible. No hablamos ni más ni menos que de don Pedro Amorós Ogorf. Acompañadme en esta entrevista tan interesante porque os aseguro que no os va a decepcionar. Y nada, ya sin más preámbulos, arrancamos Ecos del Averno. Como habíamos dicho, tenemos a Pedro Amorós, que es escritor, periodista e investigador parapsicológico, es doctor en ciencias parapsicológicas, fundador y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, el SEIP, y uno de los referentes mundiales en transcomunicación instrumental. Y bueno, luego también tiene su canal de YouTube, La Aventura del Misterio, con miles de seguidores, que es una ventana a lo desconocido. Pero Pedro no solo lleva una vida dedicado a escuchar lo que muchos no pueden oír, lo graba, lo analiza, lo confronta. Hoy descubriremos cómo, por qué y sobre todo qué ha aprendido al conversar con lo inexplicable. En primer lugar, darte la bienvenida a Ecos del Averno, Pedro. Muchas gracias, Daniel. Es para mí un verdadero placer y un honor estar aquí en tu programa, por supuesto. El Y honor es mío. nada, bueno, puedes resumir todo mi currículum diciendo que soy un investigador y ya está. Voy Sí, en busca del misterio. es un placer tenerte aquí, tanto para mí como para nuestros oyentes. Muchas gracias. Cuando uno decide dedicar su tiempo, ¿no?, a una pasión como es el misterio, pues poder contar con referentes a los que siempre se ha admirado es todo un privilegio, como es el caso hoy. Muchas gracias, hombre. De verdad que es recíproco, en serio. Pues nada, vamos a empezar un poco la entrevista con lo que es la motivación, ¿no?, los orígenes de un investigador, cómo nace. Y tengo alguna preguntilla, pues sobre todo de esos inicios, ¿no?, del principio, para Ah, preguntarte, por ejemplo, si recuerdas un momento específico en tu infancia o en tu juventud que te conectó con el misterio de forma irreversible, algo así que destaque por lo que dieras el paso. Bueno, la verdad, Daniel, es que yo
creo que desde que tengo uso de razón el misterio me ha gustado, ¿no? Yo era muy pequeño. A mí siempre, de pequeño me han apasionado todas las cosas, todos los temas. De hecho, cuando yo tenía 7 años ya empecé a aficionarme a la astronomía, cosa que sigo Ujú. manteniendo. Ayer mismo Muy interesante. estaba haciendo astrofotografía en mitad de la noche, ¿no? Con esa noche tan bonita que teníamos ayer, ¿no? Em, quiero decirte que desde siempre me ha encantado todo, ¿no? Pero evidentemente dentro de lo que es el mundo del misterio, tienes que tener un poco una predisposición, una preparación de alguna manera que te haga no caer en lo banal. Mi padre siempre ha sido Sí. muy escéptico y eso también me ha ayudado mucho, pues, a guardar mi propio escepticismo, a plantearme las cosas y demás, ¿no? Pero aún así siempre me ha llamado la atención muy poderosamente, lo que es el misterio en general, el por qué ocurren cosas de las cuales no hay explicación, ¿no? Y quizás yo creo que la piedra angular en mí, en ese sentido, es que siempre me ha atraído todo aquello que no tiene explicación. Es Mm. decir, lo explicado, explicado está, ¿no? Y Claro. y claro, me llamó mucho la atención, pues, cuando yo tenía aproximadamente 12 años, que cayó en mis manos un libro, bueno, en este libro Ujú. había un artículo recopilado de Friedrich Jürgenson, ¿no? El cual, pues, Sí. estaba contando un poco sus inicios dentro de lo que nosotros conocemos hoy en día como transcomunicación instrumental. En aquel entonces eran las voces de los fantasmas o de los espíritus, ¿no? Según el propio Friedrich Jürgenson. Eso es. Ujú. Entonces, claro, para mí siempre me ha traído eso. Y el detonante yo creo que fue hacer una prueba, eh, una, una prueba de grabación psicofónica que yo le dije a mi padre, oye, vamos a ver, ¿esto es verdad? Y él me explicó lo que era una psicofonía en aquel entonces, que bueno, que en España no se hablaba de psicofonía. Sí, era poco como un poco tabú y tampoco era un tema No, no, muy. que ni siquiera era conocido. O sea, Sí, sí. la psicofonía se introdujo en el año 1972 con las, famosas psicofonías de Belmez de la Moralidad por mi Ujú. querido Germán de Argumosa, ¿no? Sí. El cual, bueno, pues en el Real Club Yelmo ya había empezado a hablar de las psicofonías, que habían sido obtenidas, incluso algunas en presencia del propio, vamos, en el tema de las caras de Belmez, que, que Ujú. fue un poquito el detonante Sí, sí, con lo que correcto. se empezó a hablar de psicofonías en España, ¿no? Fassbender estuvo allí y, bueno, pues quizás un poco que era el director del Instituto de Friburgo y Brisgovia, bueno, pues entre Germán y él pudieron denotar que había una serie de grabaciones psicofónicas. Salió ya publicado en el diario Pueblo en febrero del 72, si no recuerdo mal, las primeras grabaciones, psicofónicas más públicas que habían tenido lugar en España. Aún así, es probable que, Sí. hubiera otras grabaciones y demás, ¿no? Pero públicamente estas son las que se denotaban. Y ahí es cuando yo empecé a decir, bueno, pues vamos a ver las psicofonías y tal. Y empezó Ujú. a gustarme lo que es el fenómeno psicofónico, al cual me especialicé dentro de lo que es la carrera de lo paranormal, claro. Eso es lo que iba a hablar, porque empezaste, pues eso, te llamó la atención, era un tema que te gustaba. A mí me pasaba más o menos igual. Yo, eso sí, mi madre sí que le gustaba el temilla y tenía unos libros negros que creo que se llamaban Enciclopedia de las Ciencias Ocultas, que eran tomillos pequeñitos. Sí, Y yo me acuerdo que de pequeño, pues era mi lectura preferida. Me ponía yo ahí, sí, pim, sí, pim, sí. pim, uno detrás de otro y igual. Y A mí como, me pasaba lo mismo, pero con una colección que se llamaba Lo Inexplicado. Es súper interesante, pero prácticamente los mismos artículos iban rotando de una publicación a otra, ¿eh? Con lo sí, cual, sí, sí. los mismos que yo Sí, empecé a seguramente. estudiar, estaban ahí recogidos porque tengo también esa colección, vamos. Yo soy muy friki del misterio. Sí, sí, yo en eso me parezco a ti entonces, porque es algo que me fascina. Y, este paso de lo que es la fascinación, ¿no?, por el misterio, es decir, esto me llama la atención, a lo que es ya la formación académica en parapsicología, ¿qué cambió en ti al obtener el doctorado? Bueno, realmente yo obtuve esa titulación, pues, a consecuencia de una tesis doctoral
que me pidieron Ujú. para poder expedir el título, ¿no? Y así, de algún modo, introducir o plantearse la posibilidad de introducir la parapsicología en España. Con lo cual, yo realmente, bueno, pues te puedo decir que yo ya estudiaba y me considero que ya era parapsicólogo antes de poder realizar cualquier estudio, cualquier Ujú. planteamiento, porque lo mío ha sido absolutamente natural, ¿no? Ha sido empezar un poco por mi propia inercia, dentro de lo que es el estudio de la parapsicología y, por supuesto, devorando todos los libros, Sí, sí. enciclopedias y todo que hablaban del tema y que te formaban al respecto, ¿no? Con lo cual yo creo que nací en la parapsicología antes de tener cualquier tipo de formación y de estudio en ese sentido, ¿no? Con lo cual esa formación que tenía yo ya era totalmente autodidacta, ¿no? Ujú. Creo que como Sí, muchísima que nos gente. gusta, Claro, claro, siempre desde a los que nos gusta el misterio desde hace ya bastantes años, como es el caso, sí que, pues eso, desde chiquitito, ya te digo, yo también con 7 8 años, pues me ponía con libros de estos del más allá claro. y de las ciencias ocultas, y es que me fascinaban, vamos, no me gustaba los tebeos, yo quería de eso. Luego Bueno, en mil a mí los tebeos sí. sí que me gustaban también, ¿eh? O sea, no me perdía ninguno de Rompetechos, Mortadelo y de Ibáñez en general, ¿no? Pero me encantaban. Sí, sí, alguno, a ver, que a mí también me gustaba Mortadelo y Filemón, pero si me ponían el tebeo y me ponían al lado Hombre, el claro, libro, claro, ya ahí salía perdiendo el tebeo. claro, por supuesto que sí. Luego en 1995 fundaste la SEIB, ¿no? Sí, en el 1995 yo ya estaba investigando desde hace mucho tiempo. Yo empecé a investigar con los 15 años, junto con Bea, en aquel Ujú. entonces era mi novia y bueno, pues hoy en día ya es mi mujer, pero empezamos a investigar. Ella llevaba un poquito la parte documental y yo llevaba la parte técnica, de análisis, de audición, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto siempre hemos sido un tándem, uno con otro, dentro de lo que es la investigación. Y lógicamente, bueno, pues ya cuando tenía 16 17 años ya empezaba a hacer algunos programas de radio y tal, por supuesto, del misterio, no solamente de las psicofonías, sino del misterio en general. Sí, Esto me movió para introducirme mucho dentro del tema y, por supuesto, pues el contacto con Fernando Jiménez del Oso, que para mí era algo más que un amigo, sí, un pues referente. por supuesto, a mí me marcó muchísimo, ¿no? Sobre todo porque empezó teníamos conversaciones y hablábamos de las cosas. Yo era, insisto, bastante escéptico y también, por supuesto, con el trabajo con Sinesio Darnell y, por supuesto, Ujú. con Germán de Argomosa, ¿no? Y para mí estas tres personas han sido unos pilares muy importantes dentro de lo que es la evolución mía dentro del fenómeno de lo paranormal, ¿no? Sobre todo para tener el grado de creyente, de escéptico y también de investigador, ¿no? Y en ese sentido, estas tres condiciones es lo que ha marcado un poco mi trayectoria. Claro, ahí es cuando, bueno, pues yo seguía investigando y haciendo mis cosas hasta que, lógicamente, empiezan a contactar conmigo algunas personas que, Sí, bueno, pues les interesaba el tema y, por supuesto, de ahí nació la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que fue fundada en el 95 y luego ya cambió me parece que en el 2000, sí, 2001, 2002, sí, por ahí a la principios cambiamos. de Claro, pero fue fundada en el 95, por supuesto que sí. he dicho cosas muy importantes, porque luego siempre, perdón, aparte de, pues, nombrar a 3 monstruos, ¿no? Que son, supongo que los máximos referentes del inicio de este mundo en España, ¿no? Y luego el estar apoyado por alguien que está cerca tuya y que también comparte la afición es superimportante Eso es para muy importante para mí, sobre todo porque, a ver, Bea ha sido un pilar importantísimo dentro de mis investigaciones, puesto que ella es muy escéptica. De hecho, muchas de las cosas que yo, bueno, pues voy analizando en las aventuras del misterio que hago en mis programas de YouTube y demás, ¿no? Porque, al ujú, fin y al cabo, el programa que yo hago es una extensión de mis investigaciones, ¿no? Y sí, le guardo, por ejemplo, ahora estoy montando uno que hacemos un experimento con la mediunidad alucinante en un cementerio
de, de una población súper chiquitito, pero del siglo XIX y tal, que bueno. Ujú. Entonces quiero decirte que incluso ella, pues, es muy rigurosa en ese sentido. Una cosa que no se oye bien en el aspecto psicofónico, no lo admite, no lo pasa, y siempre he sido así. Hoy en día admito algunas cosas más, pero tampoco tantas, ¿no? Algunas cosas más, sobre todo con lo que se llaman las psicofonías de absorción, que es lo que yo estoy trabajando ahora muchísimo, ¿no? Con esa modulación del sonido, con esa Sí, modificación que parece ser que este tipo de voces hacen para que, en cierto modo, se quede grabada una voz inteligible, ¿no? Que sea comprensible por la gente, ¿no? Y eso por es. eso te decía que Bea ha sido una parte muy importante, porque Ujú. me ha dado lo que es, eh, caramba, vamos a decirlo en palabras mayores, me ha puesto los pies en el suelo en muchas ocasiones, ¿no? Sí, 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 porque siempre es verdad que para dedicarse o investigar o estar en este mundillo hay que tener ese escepticismo de base. Por supuesto que sí. Y además, debemos de contar con ese escepticismo por una regla, y es que los fenómenos paranormales, como yo digo, son efímeros, espontáneos y esporádicos. No Sí, sí, siempre obedecen la misma pauta de comportamiento. Y es por ello por lo que tenemos que analizarlo, estudiarlo, investigarlo y, sobre todo, lo más importante, Daniel, perdón, sí, ser críticos con nosotros mismos. efectivamente. Claro, el ser críticos es lo que te abre la pauta a la comprensión del fenómeno en sí. Porque planteándote la posible existencia y lo que podría llegar a tener una explicación, pues la verdad es que te hace que te percates de detalles muy importantes a la hora de investigar, ¿sabes? Sí, sí, está claro que tiene que estar ahí porque es una parte más de la investigación y Claro. Eh, luego sí que es verdad que, bueno, esto era un tema que hace no muchos años, bueno, ya sí, pero que hace pues 20, 25 años era como tabú, ¿no? Que se reía un poco la gente, siempre lo tomaba en broma. ¿Has sentido alguna vez, pues, a lo mejor soledad intelectual o rechazo profesional por tu campo de estudio? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no, Daniel. Ujú, Yo siempre he sido muy valiente en ese sentido. Y cuidado que mi trabajo, el cual todavía sigo desempeñando, está relacionado, bueno, pues con personas que no tienen absolutamente nada que ver con esto, ni tampoco con la ciencia. Pues abogados, economistas, asesores, esos médicos, que es ujú. con quien yo trabajo. Fíjate, con los médicos que muchas veces Sí, sí, sí. pues me he encontrado con todo este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto esto, a mí, en un momento dado, lógicamente, cuando yo empecé con el tema de las psicofonías y a exponerlo, la gente llamaba cacofonías a las psicofonías. Oye, Sí, sí, antes había mucha claro, cosa. claro, y hoy en día de vez en cuando alguien lo repite, no por nada, sino porque se confunden, pero vaya, que me tocaba explicar porque la gente no sabía lo que era una psicofonía. Sí, sí. Sí, claro, cuando les decías: "No, se trata de las voces de los muertos", aunque yo nunca lo he afirmado, que sean las voces de los muertos. Ujú. Pero Claro, eso, es lo que la gente conocía del fenómeno psicofónico, que los muertos hablan, que se comunican y tal, ¿no? Eh, y es por ello por lo que he chocado con esto, ¿no? Pero, claro, he tenido la suerte que me recibieran personalidades de todo tipo, tanto del ámbito científico, como del ámbito político, como del ujú, ámbito periodístico, con el respeto que creo que un investigador se merece. por Yo supuesto. creo fíjate, Daniel, yo creo que, al fin y al cabo, eso lo, demarca, lo, denota la forma en la que es la persona en sí. Porque si tú eres un poco, cantamañanas dentro del mundo del misterio, pues aunque seas un científico de pro, no te van a tomar en serio, ni para la ciencia ni para la paraciencia, ¿no? Por Claro. supuesto. Entonces, claro, depende de la persona. Yo siempre me lo he tomado todo muy en serio. He sido muy crítico, he sido muy analítico. Mi formación, mi carrera es de ciencias. em, Mi formación es cientificista totalmente. Yo pienso que en un principio la mayor parte de las cosas tienen una explicación física y las cosas que no la tienen entran de lo que es dentro de lo que
es el terreno de lo paranormal y es lo que yo investigo, ¿no? Eso. Sí, sí, y además muy bien, con muchos años que llevas ya y Muchas gracias. tienes una biblioteca de psicofonías que yo creo que tiene que ser la más grande de España y si no del mundo, ¿no? Porque No lo sé. De verdad, es una cosa que llama la atención a la gente, pero bueno, no sé. Yo te podría decir que hace 10 años decía que tenía 70 y tantas mil psicofonías, porque tengo un archivo, lógicamente, ¿no? sí, sí, sí. Cada una pues está archivada y tal, pero yo no sé, porque si ves Las aventuras del misterio te darás cuenta de la cantidad de Sí, sí. psicofonías. Y eso sí, yo llevo mi archivo donde cada vez que capto algo que considero que se trata de una psicofonía real y no una voz externa, un falso positivo y tal, pues entonces lo anoto dentro de mi cuaderno de campo, claro, lógicamente. Ujú. Sí, sí, que yo veo que en cada vídeo salen bastantes que además son Algunas sonido son ambiente increíbles, ¿eh? y algunas se escuchan muy claras. Es verdad que son impactantes, ¿no? Que se Mira, oyen. hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. De siempre hemos tenido 3 grupos, ¿no? En lo que es dentro de lo que es el carácter de la psicofonía. La psicofonía microfónica, es decir, la que se obtiene mediante un micrófono, la Ujú, psicofonía de transradio, la que se obtiene mediante la modulación de ondas hercianas, y por supuesto lo que son las voces paranormales. Voces que son mimofonías, parafonemas, parafonolalias, bueno, en fin, paramelodemas, eh, de algún modo entraría, o voces directas incluso, que se escuchan a percepción auditiva normal por parte de los investigadores, y todo esto formaría parte del grosso modo, ¿no? Pero ujú. el hecho de llevar mis investigaciones en las aventuras del misterio que yo hago, habrás visto que he introducido lo que es la psicofonía por absorción. Sí, 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 sí. Claro, la psicofonía por absorción nos abre un camino verdaderamente brutal. Es increíble. Dentro de lo que es la psicofonía microfónica, siempre, y así lo establecí yo con una de las pautas de las hipótesis planteadas que fue aceptada, lo que se llaman las ondas portadoras, el uso de la onda portadora. Ya Friedrich Jürgenson lo hacía, y el propio Konstantin Raudin lo hacía mediante determinado tipo de aparatos, ¿no? Pero cuando te das Ujú. cuenta de que eso puedes estudiarlo de forma directa y lo determinas así planteé yo la hipótesis de la transformación energético-sonora de las propias psicofonías, ¿no? No sabemos cómo se forman, pero indudablemente sabemos que alteran el contenido sonoro de la energía sonora de un ambiente, de un lugar, para poder formarse. Esta es la Efectivamente. conclusión de la hipótesis de la transformación energético-sonora que yo planteé y que se ha admitido, ¿no? Lógicamente. Sí, 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 sí. Y además que Y muy la, bien. la psicofonía por absorción, como te decía, difiere, es una psicofonía obtenida mediante un micrófono, pero difiere de lo que es la psicofonía espontánea en una razón, aunque son todas el mismo origen, ¿no? Tenemos que la psicofonía forma parte de una energía sonora y esa energía obedece al primer principio de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Ujú. Y es por ello por lo que no podemos romper esa ley física que rige, yo creo que el funcionamiento de la vida en la Tierra, no sé, en Eso es. otros planetas, pero aquí desde luego sí. Sí, sí, aquí Y es, totalmente. claro, es por ello por lo que, en cierto modo, cuando nosotros tenemos una psicofonía, esa psicofonía no ha sido formada por una laringe humana, con lo cual tiene que haber algo ahí que la haya formado. Y ahí es donde entra de lleno en juego lo que es la transformación energético sonora. Por eso, un pequeño ruidito puede detonar una psicofonía. No olvides el famoso clic metálico de las psicofonías, ese clic Sí, sí, sí. que, Es muy característico además. claro, y al fin y al cabo se trata de sonidos normales del ambiente, los cuales detonan la entrada psicofónica, ¿no? Por supuesto que cuando entra en juego lo que es la psicofonía por trasradio, la modificación de las ondas hercianas ya tiene otra fuente de energía diferente, en este caso el electromagnetismo. Efectivamente. Y aquí en esto de las psicofonías sí que veo que siempre hay como 2 teorías principales, ¿no? Una, evidentemente, que sean gente que ya no está, ¿no? Gente que ha Sí, pasado a otra dimensión o simplemente, pues, ha fallecido. Y otra es, otro caso que se oye mucho es como que haya un eco del pasado, ¿no? Que se recrea una vivencia o situación que ha pasado hace mucho tiempo, pero que por lo que sea se ha quedado grabada en el ambiente
y se repite, ¿no? En estos días actuales. Sí, efectivamente. Son las dos tendencias que hay, ¿no? Yo te puedo decir que no puedo Ujú. afirmar nada, porque realmente estamos moviéndonos en un mundo de hipótesis, ¿no? Pero de lo que no hay duda es que ellos mismos dicen que son los difuntos. Yo no puedo Sí, afirmarlo, pero ellos lo dicen. sí, sí, hay De- veces, y además hay muchos casos que supongo que tú también habrás tenido alguno, en el que algo que una psicofonía capta, luego tiene una continuidad, o sea, identifica un patrón que sí que es real, ¿no? Que te lleva a algo que sí que ha pasado o a una historia que es verdad que tú a lo mejor ni conocías. claro, mira, dentro de lo que es uno de mis aspectos laborales, durante mucho tiempo he trabajado como perito judicial dentro de lo que es la fonografía forense, ¿vale? Es Ujú. decir, cuando una persona habla, que insulta a la otra o te dice te voy a matar y tal, hay que demostrar que esa persona es la que ha hablado delante de un tribunal. Sí. Bien, cuando tenemos una grabación en ese sentido, una grabación microfónica en ese sentido. Hoy en día con las cámaras ya es un poquito distinto, pero Sí. pero aún así hay que demostrarlo, ¿no? Que se trata de esa persona a la que he hablado y tal, cuando sobre todo es un tema de gravedad seria. Ujú. Y es por ello por lo que yo, utilizando la misma técnica que realizo para hacer las pericias fonográficas, pues evidentemente lo aplicas a, a lo que es la psicofonía en sí y te das cuenta de que los patrones de la psicofonía no corresponden con la voz humana. No tiene el tono y el timbre característico de una voz humana, aunque hay algunas voces que sí que lo mantienen. Y es por Sí. ello por lo que, no sé si por suerte o por desgracia, yo empiezo a pensar que es por suerte, la psicofonía de momento o lo paranormal no se puede considerar como ciencia, ¿no? Porque el método empírico exige la reproducibilidad del fenómeno en cualquier ambiente controlado con las mismas constantes, ¿no? Y es Claro, por ello eso por es lo imposible. claro, no podemos. Y es por ello por lo que se trata de parapsicología, de algo que va más allá de la ciencia, paraciencia, ¿no? Em, por eso te decía que, para poder demostrar que una voz pueda ser de un difunto, habría muchas cosas que demostrar, ¿no? Pero ellos dicen que lo son. Si cogemos el aserto que sus propias voces dicen que son los difuntos, bueno, pues nada, yo no puedo demostrarlo, pero ellos dicen que lo son. Claro. Y por otro lado, te diría que desde el punto de vista físico, el hecho de que un sonido quede impregnado en un lugar es imposible desde el punto de vista físico, científico. Pero desde el punto de vista paranormal, existe un mundo vibracional que sí que nos da pie a pensar en ello. ¿Por qué? Puesto que todos hemos conocido lo que se llama la impregnación ambiental. La impregnación, que yo le llamo impregnación vibracional, al fin y al cabo, porque se trata de energía, de vibración, de energía, Ujú. que los psicómetras pueden llegar a detectar y percibir. Psicómetras son estas personas que tienen como una especie de característica sensitiva que al Sí, tocar un objeto pueden llegar a reconocer vivencias que ha tenido ese objeto, ¿no? Por las vibraciones que han quedado impregnadas en él, ¿no? Y, pero acústicamente es muy difícil. Sin embargo, yo he obtenido patrones de psicofonías verdaderamente espectaculares en campos de concentración, mm, en lugares como, por ejemplo, Belchite. sí, eso te iba a comentar, que sin ir más lejos, hay muchas psicofonías reportadas en Belchite de disparos, ¿no? De Claro, gritos, de claro, y es que no podemos olvidar primero el carácter sugestivo que implica Belchite por la guerra. Y segundo, los resultados que hemos obtenido, porque yo claro. tengo resultados en Belchite verdaderamente alucinantes, por no utilizar otra palabra, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sí. pero, que te sitúan dentro de lo que sería, como una especie de ventana espaciotemporal que se ha abierto para dejarnos escuchar un fragmento de aquel momento, ¿no? Pero pero no es que queden grabadas las voces ahí, sino que estaríamos hablando, de algo más relacionado con posiblemente, multidimensiones, universos paralelos e incluso lo que nosotros conocemos como los principios fundamentales de la física cuántica, ¿no? Es decir, Sí, la particularidad que tienen algunas, valga la redundancia, partículas subatómicas de conservarse en distintos momentos, la reproducibilidad que tienen, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues los efectos que la física cuántica demuestra
que pueden llegar a existir en otras dimensiones. Claro que sí, Sí, sí. Un melón que abrir muy grande ese de sí, las dimensiones, es indudablemente, otro mundo aparte. indudablemente. ¿Recuerdas algún caso documentado en el que una voz psicofónica te haya ofrecido alguna pista concreta que luego pudiste comprobar empíricamente? Bueno, no recuerdo ninguno en concreto, pero sí es verdad que en muchísimas ocasiones me ha ocurrido eso. O sea, em, de avisarme de determinadas cosas, grabaciones que te muestran un punto, debes picar aquí, haz esto, sobre todo en las investigaciones que yo he llevado durante 24 años en Belmez de la Moraleda, con las famosas caras de Belmez, nombres que están Ujú. identificados como personas en algunos lugares de los cuales sí que hemos tenido referencia de que estaban ahí, ¿no? Y podríamos decir Sí, más que empíricamente, documentalmente, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? Y por supuesto que en algunos detalles que sí que nos plantean la posibilidad de que haya una conexión real entre el mundo que se está comunicando con nosotros y el mundo que se ha vivido en ese lugar, ¿no? te iba a preguntar también si habías lo que pasa es que me acabo de acordar de, vamos, un programa que vi con que estabas tú y lo contaste. Si habías sentido alguna vez alguna voz que te hablaba directamente, como si supiera quién eres. Me acabo de acordar de un cumpleaños tuyo en el Ah, que en tu casa, además, creo que te dijo: "Te felicité", o te he felicitado, sí, sí. eso, "te he felicitado". O sea, que ahí sí que entiendo que se aplicaría, ¿no? Que tú sentías que evidentemente es mucha coincidencia que el día de tu cumpleaños te aparezca una voz en casa que te diga: "Te he felicitado". Mira, fíjate lo que ocurre, Daniel. Em, Antes estábamos hablando de que la psicofonía es un producto de una transformación energético-sonora, ¿no? Sobre todo la Ujú. microfónica. Cuando tú utilizas, em, por ejemplo, el sistema transradio, puede haber una comunicación bilateral, pero la psicofonía microfónica necesita de rebobinar y escuchar, cosa muy Ujú. compleja, pues, por ejemplo, en las aventuras del misterio es muy complejo esto, ¿no? Sí, sí. Porque no puedo invertir tanto tiempo porque aburriría a la gente, ¿no? Lo he hecho y ha funcionado perfectamente, pero entonces, de lo que estás hablando es del diálogo. Es muy complicado tener un diálogo psicofónico. En casos como, por ejemplo, Marcelo Bacci, en Italia, eh, o con la Metasis Foundation y algunos otros casos, pero muy aislados, durante un breve periodo de tiempo, ha habido una comunicación bilateral a través de Ujú. sistemas de radio y sí, todos han sido a través de sistemas de radio, puesto que la radio, la frecuencia parece ser que es más fácil para ellos modular esos tonos, ¿no? Con el Spiricon, los Mark Sí. IV, el Mark V, etcétera, etcétera, ¿no? Las antenas de recepción. Por ello es muy difícil. Sin embargo, en el aspecto de comunicación he obtenido resultados muy interesantes. O sea, dentro de lo que es el diálogo, cuando se refieren a mí Ujú. directamente, que saben quién soy. Por ejemplo, el Claro. caso que tú has dicho, el día de mi cumpleaños me felicitan. Te he felicitado y aparece una voz que es muy familiar conmigo, que aparece en muchos de los momentos que yo estoy investigando, ¿no? Y es por ello por lo que, en cierto modo, claro, es lo que perseguíamos Inesio y yo. Cuando investigábamos juntos, pues intentábamos conseguir el diálogo, pero era muy difícil porque teníamos que escuchar en el mismo tiempo. O sea, psicofonía microfónica, escucha, y lo hacíamos a través de cabezales de reproducción. Los cabezales se ponían antes del grabador para tú escuchar lo que se estaba introduciendo dentro de la propia grabación. Y aún así es muy Ujú. complicado, porque para tú entender una psicofonía necesitas rebobinar, porque y escucharlo un montón de veces para poder Sí. entenderlo, puesto que si fueran palabras lo entendería cualquier persona, ¿no? Normal pero no, necesitas una preparación, una cierta audición, una agudeza de escucha y acostumbrar el oído para que esto se produzca, ¿sabes? Claro, sí, sí. Y además, bueno, y sobre todo antes, en el principio con lo que eran la grabación de cassette, ¿no? Claro, La tradicional era mucho más difícil. Ahora ya hay grabadoras digitales, claro, hay ahora otros ya medios
que sí que nos facilitan un poco, ¿no? Lo que es, La sigue técnica ha siendo evolucionado mucho. claro. Yo, por ejemplo, cuando escribí mi primer libro de psicofonías, recomendaba un aparato que a mí me ha dado un resultado y todavía tengo 2 de ellos, ¿no? Pero, le tengo muchísimo cariño, el Philips AQ6455, una grabadora de sobremesa que hoy en día es ridículo pensar, ¿no? Porque tienes un móvil con una capacidad alucinante. Sí, sí. La grabadora dependía del micro que le ponías, como mucho te grababa 11.000 hercios, cuantos más hercios, más calidad, ¿no? Y hoy en día, el móvil que yo tengo y el que tú tienes en la mano probablemente, pues, Sí, te pueda grabar a 90.000 hercios, o sea, una barbaridad. Y esto, pues, nos ha abierto mucho, y sobre todo con la minimización de aparatos, ¿no? Yo, por ejemplo, en las aventuras, si has visto, llevo algunos micrófonos que valen una burrada de dinero. sí, Eh, los AKG, el 420 de AKG, por ejemplo, que te puede costar 500 euros fácilmente. ¿Quién se sí, gasta sí, 500 euros en un micrófono? Luego necesitas el conversor, porque estos micrófonos son de condensador y van alimentados con 24-48 voltios, ¿no? Y claro, necesitas un estudio portátil. Yo lo tengo, lo utilizo. sí, Y sí, lo he tal, y visto tal. alguna vez que te montabas tu mesita, ¿no? Claro, Y allí montabas el estudio en el mismo lugar de la investigación, que claro, es un lujo, y te ponías ya con el con equipo mis a aparatos. Ujú. También, esto yo creo que más o menos me lo has respondido con lo del análisis de las voces, ¿no? De los vivos, cuando tú, por ejemplo, haciendo una peritación judicial, Sí, reconoces patrones acústicos de gente normal, ¿no? sí, Yo te iba a preguntar, ¿hay patrones acústicos, contextuales o emocionales que te permitan identificar una grabación auténtica? sí. Para el punto de vista humano, sí. Para el Ujú. punto de vista psicofónico es complicado, insisto. Claro. Pero claro, eh, si tiramos un poco por el tema de los sentimientos, te podría decir que, bueno, desde el punto de vista humano, yo me he llegado a confundir incluso mi propia voz con una propia grabación porque tenía comprimido lo que es el sistema fonador mío. Es decir, porque estaba mirando hacia abajo para no caerme o para impulsarme y en ese momento digo algo Sí. y lo he confundido porque el patrón de voz se deforma. em, y no tengo una prueba, o sea, no, no tendría una prueba paralela indubitada para poder cotejar que realmente no haya sido mi voz. Pero aún así, existen algunas cosas dentro de lo que es la psicofonía que te pueden cambiar un poco la forma de verlo, ¿no? Y claro, por supuesto, estamos hablando del mundo de los sentimientos. Ujú. Y al fin y al Sí, sí. cabo, yo recuerdo una aventura del misterio donde estaba con mi compañera Marta, que estábamos haciendo una experiencia de Ouija, un tema muy Ujú. controvertido porque yo lo utilizo experimentalmente, eh, y apareció una entidad que se llamaba Filomena, con la cual, bueno, pues habíamos entablado una conversación muy interesante, ¿no? Y dentro de esta conversación, pues yo me quedé absolutamente asombrado porque cuando yo empecé a preguntarle acerca de su mundo, me estuvo explicando cómo el mundo donde ellos viven o donde ellos están es un mundo dimensionalmente distinto al nuestro. Es decir, donde hay dimensiones cuyos factores no son los mismos que nosotros tenemos. Nuestros factores dimensionales son alto, Ujú. ancho y profundo, para poder representar las tres dimensiones que cubren todos los objetos dentro de nuestro universo, ¿no? Eso. Nuestro universo visible y Ujú. probable, ¿no? Pero claro, cuando introduces un factor como el factor sentimientos, la cosa cambia. Y los sentimientos eh, fue lo que nos dijo esta entidad que nosotros no contemplábamos, pero que sin embargo era un factor dimensional en su mundo. Ujú. Es muy, muy fuerte, pero es real. Bueno, esto, viendo, por ejemplo, pues experiencias cercanas a la muerte, yo antes con esto sí que era ambiguo y no lo tenía muy claro, pero cada día estoy más convencido de que esto es un transporte, ¿no? El cuerpo que tenemos. Sí, es como un traje.
Eso es, y que cuando tú acaba el periplo por te desechas el traje Claro, y vas a otra dimensión, y claro, estaríamos hablando del alma, entonces es comprensible, ¿no? Porque realmente el alma es la esencia del ser humano. claro, yo no sabría cómo definir lo que es el alma, pero indudablemente todo me lleva a pensar que el alma tiene que ser un contenedor. El alma tiene que ser como una especie de traje, de vestido, de Ujú, cuerpo, el cual, bueno, pues perdura en determinadas circunstancias y situaciones. Y es el alma la que en cierto modo se caracteriza por tener la propia vida de la persona, ¿no? claro, como Digamos, te has dicho antes, la energía no se destruye, ¿no? Se transforma, entonces, claro, si hay algo ahí dentro, yo antes ya te digo que era bastante escéptico y no era muy creyente de algo más, y eso que me gusta investigarlo, mirar, siempre estoy, pero cada día estoy más convencido, o sea, pero muy convencido de que efectivamente esto es un paso más, ¿no? Una etapa en la que estamos cumpliendo aquí por algo que todavía no sé qué es, y que a partir de ahí pues pasamos a otra etapa diferente que es más espiritual, es no es indu tan física. es indudable, para mí es indudable. La parte espiritual y física, están muy unidas dentro de lo que es el mundo de la parapsicología, pero es indudable que tiene que haber algo un poco más que lo haga diferente, claro. Mm. ¿Sería entonces las Caras de Belmez en su momento el lugar más activo o extraño que has visitado aquí en España? Bueno, para mí las Caras de Belmez, tienen un antes y un después, ¿no? Cuando yo Sí. empecé cuando se fundó la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, las Caras de Belmez fue uno de esos lugares que nosotros investigamos y que marcamos como lugares del misterio, ¿no? Por todo Ujú, en general. Primero, porque la psicofonía había, en cierto modo, nacido allí, se había introducido allí por parte de Germán, eh, y porque era un fenómeno que no tenía explicación. Sin embargo, no podemos olvidar que las Caras de Belmez en sí se puede llegar a considerar como el fenómeno paranormal más importante del mundo, porque ujú. todavía perdura después de 50 y tantos Sí, años. sí, 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 sí. Y Entonces, además que claro, se han hecho pruebas de pinturas y se ha demostrado que allí no había tintes ni nada raro, como muchos decían que claro, 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 por supuesto que sí. Las Caras de Belmez, es un fenómeno a estudiar, un fenómeno muy interesante. No podemos obviar que están ahí, no podemos obviarlo. No tiene una explicación a lo que el propio fenómeno en sí, demuestra, pero pero nos deja siempre abierta la duda a razonar qué es lo que pueda detonar el fenómeno, ¿no? Es por ello por ujú, lo que nosotros no hemos encontrado una explicación desde el punto de vista de lo paranormal, ¿no? Pero claro. que indudablemente la ciencia, sí tenemos los cotejos científicos necesarios para decir, bueno, pues esto se trata de algo raro, ¿no? No tiene una explicación lógica. Está claro. ¿Nos puedes compartir alguna investigación donde la evidencia superó tus propias expectativas? ¿Podría ser la que me has comentado antes de con Marta? Sí, bueno, no concretamente, ¿no? O sea, esa concretamente es una anécdota dentro de lo que es la investigación. Para mí, en sí, yo podría decirte que el tema de las Caras de Belmez es algo que indudablemente no me ha dejado indiferente. Ujú, El tema de las Caras de Belmez para mí, eh, bueno, pues me ha dado mucho que estudiar. He tenido vivencias verdaderamente extraordinarias allí. Sin sentido, no podría decir qué es lo que pasó ni tal, ¿no? Pero yo he vivido cosas allí que no te dejan indiferente. No te dejan indiferente, Daniel. no, no, No está puedes encontrar una explicación, ¿sabes? sí, sí, sí. Yo, de momento, no he tenido la suerte de poder ir, pero bueno, conozco a gente que sí que ha estado y le ha fascinado, ¿no? Le ha sorprendido realmente. No es lo mismo ver un reportaje o verlo Claro, claro, que verlo allí en persona, imagino que tiene que impactar. claro. Las Caras de Belmez es, para mí, el fenómeno paranormal más importante que se puede encontrar dentro de lo que es el mundo del misterio, ¿no?
en todo el mundo. Para mí es uno de los más importantes de todo el mundo, por no decir el más, es indudable. Vamos a Dentro de lo hablar que es lo también. paranormal, ¿eh? Sí, 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 del mundo paranormal. De tu canal, la aventura del misterio, ¿no? Sí, Que es como el misterio en la era digital en la que vivimos. sí. Eh, ¿Qué te motivó sobre todo a lanzar el canal y qué descubriste del misterio cuando mostraste a una audiencia más global? Bueno, Aventura del Misterio nació hace muchos años. Nació en el año 2008 concretamente. Luego lo remodelé en el 2011 y lo resubí en el 2011. Lo borré y lo volví a crear, ¿no? Pero Aventura del Misterio es una evolución de, bueno, el programa que yo hacía de televisión, que era Noche de Misterio, ya en televisión, Sí. donde era una tertulia de misterio, era una especie de magazine de misterio, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo la divulgación, ¿no? Y por ello, pues a mí me interesaba mucho, sobre todo, dar una continuidad. Noche de Misterio nació en el año 1999 e incluso un poquito antes. Ujú. Y bueno, pues en el año 2007 terminé lo que era la producción de televisión, porque teníamos que descansar sí o sí. Y luego, bueno, pues entramos dentro de lo que yo denominé, bauticé, junto con Teo Plaza, mi querido Teo Plaza, que trabajaba en Antena 3 Televisión. Bueno, ahora trabaja en Televisión Española, pero en aquel entonces trabajaba en Antena 3. Y claro, por supuesto que estaba ahí, ¿no? Aventura del Misterio era documental. Era Ujú. lo mismo que yo hacía en la tele, pero en documental, donde en lugar de quedarme en un punto concreto aislado, pues nada, yo tenía, la posibilidad de hacer aventuras en exteriores, ¿no? Estamos hablando de que en aquel entonces YouTube era, bueno, nada más que se podían subir 15 minutos. Sí, sí, está bastante más Claro. limitado que ahora. Y a mí yo recuerdo que me concedieron, pues, un poquito más, yo estaba súper encantado, porque me habían concedido, espacio ilimitado, ¿no? Y entonces Sí. empecé a moverlo de algún modo, para que todo funcionara bien, ¿no? Para mí en ese sentido, lo que es crear Aventura del Misterio era algo más documental, más en sí que cualquier otra cosa, ¿no? Y por Ujú. ello, pues, me gustaba mucho ese ambiente, esa forma y esa forma de transmitir. Pero me di cuenta de que, realmente eso no era lo que la gente quería, ¿no? La gente buscaba, que es YouTube, algo en primera persona. O sea, Claro, para vivirlo, ¿no? Sentirlo al momento y claro, como el tipo reality, ¿no? No claro, no se puede considerar, si yo quiero hacer un documental, no me voy a YouTube. Bueno, aunque sí que hay documentales maravillosos en YouTube, pero si, quiero un documental, me voy a la tele y veo un claro. documental, pues, súper chulo que te hagan con muchos medios, con cámaras y con todo, ¿no? Y por eso, bueno, pues creo que cuando hablamos de Aventura del Misterio, estamos hablando de algo que me acompaña a mí a las investigaciones, ¿no? Y eso es lo notable. Sí, sí, que la gente quiere vivencias para ver documentales, como tú has dicho, tiene otros medios. Lo que quiere es experiencias, ¿no? Y es lo que en este caso le ofreces. Pues tú haces investigaciones y lo vives al momento, no estás Claro, explicando, sino que te vas, investigas el sitio, montas tus equipos, haces las pruebas y eso es lo que la gente, y por cierto, bueno, pues a todos los amigos del Averno, ya sabéis que estamos hablando del canal de Pedro y que os podéis suscribir, que es gratis, evidentemente, y ver los vídeos, que la verdad es que hay mucha variedad de investigaciones y son muy interesantes, o sea que os pues animo a muchas que lo gracias. hagáis porque a mí me encanta, vamos, yo lo sigo y soy admirado. Son investigaciones reales. Son Claro, investigaciones reales, Daniel. Donde, bueno, yo no quiero hablar mal de ningún canal, ¿no?
pero hay canales que te disturban la realidad. Sí. Y bueno, pues no me gusta decirlo así, pero es la verdad, están engañando a la gente. No, no, sí, hoy día está Claro, claro que vivimos en un mundo en el que ya es difícil, diferenciar lo que es verdad de lo que no. Entonces, claro, lo real, lo auténtico es lo que más se valora, creo yo. claro, yo me lo planteo de la siguiente manera: si ocurre, ocurre, y si no ocurre, no ocurre, ¿no? Yo en Efectivamente. las investigaciones me planteo objetivos, donde digo, bueno, pues, ¿qué qué quiero conseguir, con esto, no? Y en base a esos objetivos, pues voy sacando conclusiones. Pero si no Ujú. ocurre nada, es que no ocurre nada. No puedes decir: "Aquí ha ocurrido algo", cuando realmente no ha ocurrido nada. Claro, yo he estado, vamos, llevo muchos años también haciendo investigaciones Sí, y la gente se debe creer que es ir a un sitio y de repente ahí vuelan sillas, pero es que no es es verdad. súper difícil Claro. obtener algo. Es que te puedes tirar a lo mejor 5 horas en un sitio, que a mí me ha pasado, y no sacar absolutamente nada, y eso es normal. Claro, y luego te vas en un momento a otro lugar y Ujú. empiezas a captar psicofonías, por ejemplo, o a ver fenómenos que, bueno, que no tienen una explicación. ¿Por qué se producen tan esporádicamente? Y es porque los fenómenos paranormales son efímeros, espontáneos y esporádicos. Hay algunos canales que están por ahí y que, bueno, pues nada, ya parece que empieza a ocurrir todo cuando ellos empiezan a investigar, pero es que no es Sí, sí, sí. No, no, a para nada. investigar. Doy fe Claro, de que no. claro, 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 claro. Incluso en un mismo sitio en el que has podido obtener muy buenas respuestas, o has podido obtener alguna psicofonía o alguna evidencia, puede ser que vayas 3 semanas después y no haya nada, No haya porque nada, o que no eso se hayan dado los parámetros concretos para que aquello se active, ¿no? Es curioso, pero el fenómeno paranormal es así de esquivo. sí, sí, sí. Yo siempre digo que sea lo que es, ya sean energías, ya sean, pues, otro tipo de almas, de gente que no está, lo que sea, que ellos interactuarán cuando ellos quieren, no cuando tú vayas allí a pedírselos. Por Y supuesto pues que sí, así es. y es y eso es siempre así. Si ellos quieren, actuarán o se comunicarán de alguna forma, y si ellos no quieren, pues no lo harán, ya está. Eso es una máxima, eso es una máxima. Ujú. Quizás porque no dependa ni de ellos ni de nosotros. No sabemos si ellos nos ven, no sabemos si están. Está claro que sí que existe algún tipo de comunicación que tanto, de nuestro mundo al suyo se abre, como del suyo al nuestro, ¿sabes? Y Pero porque alguna vez sacamos respuestas inteligentes. claro, por supuesto que sí. Es que eso es lo que nos hace, bueno, que el fenómeno Vi sea distinto, claro, por supuesto, y que sea que sea, considerado como algo paranormal. vernos, no sé, pero escucharnos en principio, por las respuestas inteligentes que sí que es verdad que a veces se sacan, Claro. deben oírnos, por lo menos. Mira, yo soy de los que piensan, basta con una psicofonía auténtica que cualquier escéptico la considere, vale, pues auténtica, y yo tengo miles, para Sí. que, bueno, pues podamos considerar el fenómeno psicofónico como un fenómeno, plausible, probable y reprobable. Ujú. Entonces, claro, si tenemos ya la respuesta. El problema es que nosotros vamos en busca del misterio porque nos gusta el misterio. Efectivamente, Es así. nos encanta. Si tuvieras que elegir, a ver, no es por elegir, pero si tuvieras que elegir un solo vídeo de tu canal que represente tu forma de entender el misterio, ¿cuál sería? Y a lo mejor si hay algo detrás de su creación que no hayas contado. Oye, qué pregunta más interesante. Fíjate que he hecho entrevistas y nunca me han preguntado algo así. Es increíble. Pero me gusta la pregunta. Pues mira, te podría decir que he disfrutado con todos los vídeos, uno por uno. Para mí son todos, los vídeos que he hecho son realmente vivencias experimentales con mis colegas, y de verdad no podría decantarme por uno. Pero bueno, pues, por ejemplo, recuerdo el que grabamos Marta y yo en la casa de la colina. eh, Caramba, vimos algo allí y no solamente lo vimos, Sí, sino que algo se manifestó. Y bueno, ha habido otros muy intensos que he obtenido
resultados extraordinarios, pero que yo no los he vivido allí, ¿no? No sé, me han gustado mucho, yo creo que todos, pero refiriéndome a contenido, algunos de los que grabé con Marta eran muy activos, sobre todo porque Marta es una persona que tiene, que tiene una capacidad radiestésica muy interesante y yo creo que Ujú. también de sensibilidad, ¿no? Y eso pues le daba muchísimos puntos para detectar algunos puntos interesantes a la hora de meternos. Y por eso las aventuras que hacíamos con Marta pues eran súper interesantes, ¿no? Por Sí, sí, supuesto. sí. La verdad es que está muy bien. Que con Marta de Rojales Misterioso, Misterioso. sí señor, Eso es. Otro canal muy bueno por si lo queréis ver. indudablemente. Después de décadas ya de investigar lo inexplicable, Sí, pasando ya de lo inexplicable, ¿qué ideas sobre la realidad has consolidado y cuál sigues sin poder descifrar? todas, todas. Soy un gran ignorante prácticamente en todo lo que es la realidad científica, porque yo me baso todo en ciencia, ¿no? Al fin y al cabo, para mí la ciencia es lo que mueve y debe mover, el estudio Ujú. y el intento de conocer un poco lo que hay a nuestro alrededor. Y es por ello por lo que me llama tanto la atención cualquier cosa científica que pueda tener una base o un sustrato de base en el mundo del misterio. Claro, por supuesto, el tema de la psicofonía está ahí y bueno, pues me apasiona. Pero el tema de la ciencia, cómo se abre camino a la ciencia, es algo que me gusta mucho. Sí, es Y acercar fascinante. lo que es la ciencia a lo paranormal también me gusta mucho, indudablemente. Sí, porque no es algo que tenga que estar peleado, simplemente que no hemos llegado al punto en el que la ciencia abarque el misterio, no lo puede comprender. Es que hay una mala praxis o mala comprensión dentro de lo que es el carácter escéptico de la paraciencia, ¿no? Porque escéptico soy yo, lo que no soy es detractor. Yo Claro. investigo. Los científicos son escépticos, pero no Ujú. detractores, porque para poder detractar algo tienes que tener pruebas sólidas de su no existencia o no validez. No puedes argumentar la navaja de Occam. Claro. Estamos hablando del año 1300. No, la respuesta más sencilla es la correcta. Bueno, pues a lo mejor hace 500 años sí, pero ahora no. Ahora se puede demostrar y tenemos Sí, sí, técnica para demostrarlo, ¿no? totalmente. Entonces, claro, llevar hoy en día la navaja de Occam es como si nos trasladáramos a la época de la Inquisición, ¿no? Más o menos. Está claro. Una pregunta que siempre me gusta hacer es, ¿qué le dirías al Pedro joven, aquel que grababa sus primeras psicofonías? Que fuera más cauto en todo, indudablemente. Pero no sé, yo no he cambiado mucho, Daniel. Soy el mismo Pedro de antes que el de ahora. Solo que es verdad que, bueno, ahora tengo algunos conocimientos que antes no tenía, sigo sin saber nada o mucho, y lo poquito que sé lo voy aplicando al terreno de lo paranormal, ¿no? Em, yo, si tuviera que decirme algo al Pedro del pasado, diría, pues intentar, bueno, le comentaría mis errores para no volver a repetirlos, indudablemente. Muy bien. Eh, ¿Qué legado te gustaría dejar más allá de los libros, que tienen muchos también, vídeos o grabaciones? ¿Qué te gustaría qué bueno, legado sería el más? yo creo que mis vídeos, mis grabaciones y mis libros forman un poco la esencia y mis charlas, los congresos a los que voy y con las charlas Ujú. y todo eso, forman un poco la esencia de lo que soy yo, ¿no? Entonces, no sé, quizás a lo mejor eh, la reflexión concluyente de lo que yo haría sería que, que el mundo sacase sus propias conclusiones, que no se dejen llevar por hipótesis y procedimientos absolutamente creados por otras personas, las cuales tienen intereses para demostrar una cosa u otra en cualquier situación y momento, ¿no? Que no se dejen llevar en esa situación por ello, ¿no? Eso es un consejazo que además en los tiempos que vivimos se puede aplicar prácticamente a todo. Totalmente. De hecho, estaba pensando en muchas cosas, pero no en el Sí, misterio. sí, muchísimas. Hoy día ya Sí, es lo verdad. mejor
y ojalá lo consigamos, es que todo el mundo se quite prejuicios y deje de Eso es, pensar lo que le imponen y abra la mente y diga, por lo menos a lo que nos gusta a nosotros, a cuestionar. eso es. Totalmente, totalmente. Así me considero. Si pudieras hablar con alguien, vivo o muerto, sobre el misterio, ¿quién sería y qué le preguntarías? Bueno, pues por ejemplo, con Jürgenson, por ejemplo, o con Raudive, claro, o con Einstein, por ejemplo. Tendría Muy que buenas. preguntarle tantas cosas. Jürgenson y Raudive, por lo que se caracteriza la Claro. investigación que yo llevo de las psicofonías, y con Einstein, por la sabiduría que tenía este gran maestro, ¿no? Pero hay tantas Sí. personas con las que quisiera hablar, con Paracelso, bueno, en fin, vamos, creo que con todo el mundo antiguo. El mundo moderno no me interesa. Yo me iría más al antiguo. Lo Sí, sí. lamento, pero No, no, es comprensible. Sí que es verdad que antes se veía todo mucho más auténtico, ¿no? Más real. yo por lo menos lo veo así. Mm, No quiero quitar, por supuesto, la importancia que tienen, pues, las personas de hoy en día, todo lo que hay, ¿no? Y todo lo que ha habido. Pero sí, desde luego sí. Y si tuviera que contactar con alguien, pues, con algunos de mis colegas que ya no están aquí, Sinesio, Germán, claro. Luis Jiménez Maruenda, Fernando Ujú, Jiménez del Oso, que han sido mis amigos y además grandes enseñantes, por no decir maestros, ¿no? Que ujú. con los que he tenido la suerte de estar al lado. Les preguntaría 1000 cosas, a Sinesio le preguntaría mucho, pues, acerca del fenómeno de la psicofonía. Podría, porque hablábamos mucho, podría decirme cosas y todo ese tipo de cosas. Por supuesto que sí. Sí, sí. La verdad es que son grandes referentes como tú eres ahora para muchos otros, ¿no? Para otras generaciones que tienen sus nuevos referentes y bueno, yo creo que en este caso tú también eres ahora, que seas modesto y no lo quieras reconocer, pues una figura importante y clave en el mundo del misterio, ¿no? En España. Bueno, en Pues España. muchas gracias. Y para terminar, que no te quiero tampoco quitar tiempo, que sé que tienes mucho lío, ¿qué misterio aún te mantiene despierto por las noches y te impulsa a seguir en todo esto? Bueno, realmente lo que hago. El otro día estaba, bueno, pues grabando una de las aventuras, montándola, y Ujú. o sea, me preguntaba cómo es posible. Me mantiene despierto constantemente todo eso. A ver, que yo cuando me duermo totalmente de un tirón, ¿eh? Ya te lo digo. Qué suerte. Pero claro, me acuesto pensando, bueno, la maquinita que me haga tener mejor portadora, etcétera. Cosas así, cosas así. Eso es lo que me encanta. Las maquinitas para intentar desarrollar el sistema de contacto bueno. Muy bien. Pues nada, Pedro, ha sido un placer, como te he dicho, y bueno, Muchas pues gracias. sobre todo agradecerte que sé que tienes mucho lío, que hayas aceptado la invitación y Claro, que hayas hombre, podido estar aquí, que ha sido todo un placer y un muy a honor. gusto y muy interesante tu programa y tus preguntas, pero por supuesto que sí. El Muchas placer es gracias, mío, Pedro. Daniel, el placer es mío haber estado aquí un ratito contigo, porque, bueno, todos aprendemos de todos y bueno, pues a mí me gusta hacerlo. Bueno, Sí, te prometo que cuando vaya por Valencia te aviso y hacemos una investigación sí o sí. claro que sí, faltaría más. Pues nada, Pedro, gracias por permitirnos mirar a través de lo que es tu vida un poco, ¿no? De tu grabadora y por mostrarnos también que a veces, pues, aunque muchos no lo vean, el silencio también habla. El silencio habla, esto es indudable, Eso es. sí. A todos nuestros oyentes, como os he dicho, buscad su canal en YouTube, La Aventura del Misterio. Muchas gracias. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí y nos vemos o nos iremos muy pronto. Claro que sí, nos veremos, yo creo que seguro, muy prontito. Un abrazo muy Seguro que sí. fuerte, Daniel, y Un saludos a abrazo, todos tus Pedro. oyentes. Gracias. Muchas gracias. Espero de verdad, de corazón, que todos hayáis podido disfrutar, tanto como yo, la entrevista con Pedro Amorós, todo un referente y una figura imprescindible cuando hablamos del misterio, de las psicofonías
y de la investigación parapsicológica en España. Y ahora, para terminar, no os vayáis porque hay algo diferente, algo íntimo. Y hoy vamos a acabar, queridos amigos del Averno, de una forma diferente aquí en Ecos del Averno. Antes de despedirnos, quiero que dejemos a un lado los espíritus y las sombras del éter por un momento. Quiero que miremos algo más real, más cercano, algo que nos acecha no en los bosques ni en las ruinas, sino en el corazón mismo de nuestras vidas. Hoy, como os digo, tenemos algo diferente para cerrar este podcast. Una reflexión que nos obliga a abrir los ojos, a escuchar el eco que resuena más allá de lo inexplicable, el eco del mundo que nos están construyendo. ¿No lo veis? En los últimos años, la política del miedo se ha puesto de moda. Pandemias que paralizan naciones, guerras que incendian Europa, volcanes que rugen, terremotos que fracturan la tierra, catástrofes que parecen gritar que el fin está cerca. Y ahora la sombra de una guerra casi mundial se alza, con Europa en el centro del torbellino. Uno en estos casos no puede evitar preguntarse, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién mueve los hilos? Los ricachones, los intocables, esos que hablan de un nuevo orden mundial, mientras esconden fortunas en paraísos fiscales, nos venden el miedo como si fuera un producto en oferta, y nosotros lo compramos, porque el miedo es el mejor atajo para que traguemos medidas que, en tiempos de calma, todos sabemos que jamás aceptaríamos. Siempre nos dicen que es por nuestro bien, pero en el fondo sabemos que es por el suyo. Lo que más me duele, lo que me fascina para mal, es esa ignorancia que nos ciega. Todos sabemos, desde tiempos ancestrales, que el arma más afilada del enemigo es el divide y vencerás, porque juntos, todos unidos, somos invencibles, una fuerza que nadie podría doblegar. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender algo tan simple? Si nadie quiere ir a la guerra, pues nadie va. Si todos, absolutamente todos, decimos no, da igual la orden, da igual quién la dé, no, todos. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Encerrarnos a todos? ¿Dispararnos a todos? No pueden, pero en lugar de unirnos, nos fragmentamos. Que si tú más, que si tu facha, que si tu rojo, machista, feminazi, hetero, colectivo, animalista, taurino, de Putin, de Zelensky, hombre contra mujer, vecino contra vecino, mientras los de arriba se ríen desde sus torres de cristal, brindando por nuestra ingenuidad. ¿Por qué dejamos que unos pocos hipotequen el futuro de nuestros hijos? ¿Por qué permitimos que nos expolien, que nos traten como ganado, cuando ellos son servidores públicos, deberían estar a nuestro servicio? Nos imponen leyes que asfixian nuestras libertades, nos multan por tener una gallina o por sacar nuestro dinero, nuestro propio dinero del banco. ¡Tu dinero! Mientras ellos nadan en corruptelas, chiringuitos, nepotismo. ¿Y nosotros qué hacemos? Pelearnos por migajas, por salseos, por fútbol, mientras ellos fingen odiarse en el Congreso para luego irse de cañas diciéndose hoy por ti, mañana por mí. Y el chollo sigue. Es una distopía donde un recibo de Telepizza vale más que unas escrituras, donde el maleante prospera y el honrado paga doble, en impuestos y en consecuencias. Pero imagina por un segundo que despertamos, imagina que dejamos atrás esas divisiones absurdas, esos enfrentamientos fratricidas que solo engordan a los titiriteros. Imagina que todos, como un solo cuerpo, decimos no, ya está bien, este no es el mundo que queremos.
unidos por el bienestar común, plantando cara al tirano, al poderoso que maneja los hilos desde las sombras. Seríamos imparables. Pero entonces abro los ojos y veo la realidad. Una sociedad más empeñada en autodestruirse, en marginar al que piensa diferente, en pelearse por tonterías, que en enfrentar el mal común. Y ellos lo saben. Han hecho bien su trabajo, nos han despersonalizado, nos han lavado el cerebro, nos han dividido. Y mientras ellos campan a sus anchas, destrozando nuestras vidas, nosotros recogemos las migajas y seguimos peleándonos. Pero oye, que al menos queda el fútbol y el salseo, ¿no? Pero no todo está perdido. Dentro de cada uno de nosotros hay una chispa, un eco de rebeldía que no pueden apagar. Y si todos la encendemos, si todos miramos más allá de las cortinas de humo, de todo lo que no es real, podemos cambiar el rumbo. No es fácil, yo lo sé. Es más cómodo quedarnos en la pasividad, en la división, en el total, ¿qué más da? Pero pregúntate, ¿es este el mundo que quieres para tus hijos, para tus nietos? Un mundo donde tu libertad, tus derechos, tu vida misma están hipotecadas por unos pocos. Un mundo donde el honrado siempre pierde y el maleante siempre gana. Yo no lo quiero y sé que tú tampoco. Así que, amigos, es hora de despertar. Vamos a dejar ya de ser marionetas en su teatro de sombras. Hay que aprender a decir no, pero no solo con palabras, sino con hechos. De unirnos, no en torno a ideologías que nos separan, sino en torno a lo que nos hace humanos. La búsqueda de un mundo justo, libre y en paz. Porque si algo hemos aprendido en este podcast, explorando lo inexplicable, es que los verdaderos monstruos no siempre están en las tinieblas. A veces están en los despachos, en los parlamentos, en los consejos de administración. Y depende de nosotros, de todos, de ti y de mí, detenerlos. Cuando apagues este episodio, no dejes que el eco se apague contigo. Llévalo a tu vida, a tu comunidad, a tu voz, porque el cambio no vendrá de arriba, vendrá de nosotros, de los que elegimos escuchar, despertar y actuar. Hasta la próxima semana, amigos. Como siempre digo, estad en alerta y no olvidéis mirar hacia atrás. Y nunca, nunca dejéis de cuestionar, porque en el silencio, en el olvido, es donde los monstruos prosperan, pero en la luz de la verdad, en el eco de nuestra unión, es donde los venceremos. Escribid con #Ecos del Averno o enviad vuestros testimonios a testimonios@ecosdelaverno.com, porque aquí los susurros siempre regresan y la oscuridad escucha. Que tengáis muy buena semana, acólitos del Averno. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Hombres que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar.